Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque la Escritura dice que todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Y nosotros, conforme a las Escrituras, es que todo lo hacemos en su nombre, para que el nombre del Señor Jesús sea resaltado en todo. Y para empezar, en esta noche vamos a comenzar leyendo una escritura que se ubica en el en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, verso 24, al cual le vamos a darle lectura, como decíamos anteriormente, en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué tiene que ser en el nombre del Señor Jesús? Porque las Escrituras dicen que todo lo que hagamos, sea de palabra de hecho, debemos hacerlo en su nombre. Hay muchos que a lo mejor no entiendan por qué, pero lo importante no es entender, sino obedecer a Dios. Eso es lo importante. Luego entenderemos. ¿Y entenderemos a través de qué? A través de las Escrituras. Las Escrituras son las que nos van a abrir los ojos del entendimiento para que podamos comprender lo que hemos creído, para los que han creído, si es que lo han hecho. Vamos a dar lectura entonces al capítulo 4, verso 24 del Evangelio de Juan. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y es necesario que los hombres de Dios entiendan por qué las Escrituras dice que Dios es espíritu. Primero es necesario saber que Dios no es hombre, para que mienta, dice la Escritura, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero estamos en el punto de que Dios es espíritu, no es hombre, porque el hombre es creado y Dios es creador. A él nadie le creó. Él era desde la eternidad para siempre. Tal vez algunos no entiendan esto, pero lo importante, como decía anteriormente, no es que los hombres entiendan, sino que crean. Luego lo comprenderán, porque es necesario creer para que vean la gloria de Dios. ¿Por qué es necesario creer? Dice la Escritura. Dice, cree. Dice, para el que cree, todo es posible. Luego dice el Señor en un lugar, dice, no os he dicho que si creyereis, veríais la gloria de Dios. Por eso, hermanos, es importante que nosotros creamos en la palabra de Dios, que a su debido tiempo el Señor nos lo aclarará a través de los varones que Él escogió, para que a través de esos varones Dios hable y pueda abrir los ojos el Señor a través de estos varones, los ojos del entendimiento, así como usó el Señor al Cristo. Entonces es necesario que sepamos que Dios es espíritu, no es hombre, sino espíritu. Y es necesario también saber que las Escrituras dicen lo que es el espíritu. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 63, ustedes podrán entender qué es el espíritu en realidad.
Y lo vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice a la letra: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu, porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Dios es espíritu, es la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, verso 1, dice: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el verso 14 del mismo Evangelio de Juan dice: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios se manifestó en carne, porque es imposible que Dios no se manifieste en carne a través del hombre. Para eso lo creó, porque el hombre fue creado por Dios como templo suyo, templo de su palabra. Lo que pasa es que no todos lo creen, por eso que no lo entienden, porque primeramente hay que creer. Entonces, somos templo del Dios Altísimo. ¿Quiénes son el templo del Dios Altísimo? Aquel que cree y no tan solo oye su palabra, sino que la pone por obra. Por eso es importante que nosotros creamos a la palabra del Señor, porque si nosotros escuchamos a hombres que nos dan respuestas, nos llevarán a la perdición, porque la Escritura dice que algunos apostatarán de la fe oyendo a espíritus engañadores. Por lo tanto, la Escritura nos enseña lo que debemos hacer. ¿Qué es mejor, dice la palabra de Dios? ¿Obedecer a Dios o a los hombres? Entonces, hermanos amados, tal vez en esta hora usted pueda darse cuenta que ha caído, que ha cometido error, que se ha equivocado, porque creyó a los hombres y no a Dios. Sepa que el Señor dejó establecidos la solución, la salida al problema. Una puerta de escape. Esta puerta de escape es el Señor Jesús. Él es la puerta de escape. Y quiero que sepa, hermanos amados, que el Señor Jesús, dejando establecido a sus discípulos, también les dejó mandamiento y les dejó una promesa para ellos y para todos los que han creído en la palabra que fue puesta en ellos. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, vamos a buscarlo.